Tengan ustedes muy buenas tardes. Continuamos con este segundo Congreso Laboral. Tenemos la tercera ponencia del día, hoy 29 de octubre del 2020, que este segundo Congreso Laboral se está dando de forma virtual gracias a la Federación Peruana Unificada de Abogados, al auspicio del Instituto Peruano de Derecho y Gobernabilidad, a la Sociedad Peruana de Derecho, al Instituto IACHA, y que hacen posible mediante las transmisiones en redes sociales y entre otros. No olvidemos ahí siempre en la participación registrar los datos para que, bueno, sean computados para lo que es la certificación u otro tipo de beneficio que otorgue la Federación Peruana, sus saludos, sus comentarios que están siendo recibidos y están siendo trasladados a lo que son los ponentes. Y ahora esta tarde tenemos desde Colombia, desde el hermano país de Colombia, al doctor David Orrego Fernández. El doctor David es doctor en Derecho de la Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia, profesor de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia, coordinador de la maestría en Derecho de la misma universidad. Estimado doctor, de forma virtual, bienvenido al Perú, bienvenido a la ciudad imperial del Cusco. Un agradecimiento por estar acá de la Federación Peruana Unificada de Abogados, de todos sus miembros y de todas las personas que están siguiendo esta transmisión en vivo por nuestra plataforma de Federación Peruana Unificada de Abogados. Bienvenido, doctor, y adelante con su ponencia titulada Trayectorias de formación del campo jurídico del trabajo en Colombia, 1893-1946. Este aspecto comparado que el doctor David nos complace con su ponencia. Bueno, muchas gracias por la invitación a la Federación Peruana Unificada de Abogados. Para mí es un gusto poder socializar este trabajo que parte de mi investigación doctoral y que pues ya se publicó por la editorial Tirán Lo Blanc, sino que por efectos de la pandemia y todo esto, pues que está afectando al mundo, aún no han llegado las versiones impresas, pero ya está la versión electrónica. Entonces, pues bueno, yo quisiera comenzar o quisiera empezar pues aquí con esta presentación, eh, hablándoles un poco en cuántas partes se va a dividir esto. Yo quisiera en un primer momento hablarles de algunos aspectos metodológicos a los que me enfrenté como historiador del derecho, que es a lo que me dedico. Eh, Luego quisiera hablarles en un segundo momento de algunas aclaraciones de contexto, teniendo entendido que muchos de ustedes no están, muy posiblemente no están familiarizados con el contexto histórico de Colombia. Entonces quisiera como hablarles un poco de esto y por último, en tercer momento, quisiera hablarles de estas trayectorias de formación del campo jurídico laboral en Colombia, en mi país, Colombia. Bueno, para hablar de esta primera parte, de las aclaraciones de método, yo quisiera, digamos, mencionar que la historia del derecho o en las investigaciones histórico-jurídicas hay una especie de principio de incertidumbre que las gobierna. ¿A qué me refiero con ese principio de incertidumbre? A que, en primer lugar, o por un lado, uno puede hacer una historia de los contextos sociales, políticos, ideológicos que permitieron el ascenso de ciertas instituciones jurídicas, el desarrollo de las mismas o las transformaciones, pero digamos cuando hacemos o nos dedicamos a eso exclusivamente, pues nos perdemos un poco de los discursos internos, del lenguaje propiamente jurídico que está en los materiales, en la jurisprudencia, en la legislación, etcétera. Pero por otro lado, si hacemos una historia interna de los lenguajes jurídicos, de sus cambios ideológicos o sus cambios normativos, etcétera, etcétera, pues también nos perdemos por otro lado del contexto y esos escenarios sociales a partir de los cuales nacieron ciertas instituciones jurídicas. Entonces, pues mi ambición con este trabajo fue poner a conversar el texto o los textos normativos que surgen en esta época, en este periodo de 1893 a 1946,
con unos contextos sociales, culturales, políticos, etcétera. Entonces, ese fue como mi principal reto, si se quiere, metodológico, y que creo yo que hace parte como de los retos que debería tener la historia del derecho. Bueno, también, digamos, como segunda aclaración de método, yo quisiera mencionar que este derecho laboral, como lo conocemos, no fue producto de unas transformaciones monolíticas, sino que fueron producto de distintos lugares de producción, ¿sí? Es decir, por un lado, podemos ver un discurso jurisprudencial que yo lo rastreé en la Corte Suprema de Justicia en colombiana. Por otro lado, hay un discurso obrero que se está transformando entre la primera y la segunda década del siglo XX, y por otro lado hay hay unos escenarios de reformas, de reformistas sociales que quieren incorporar la legislación obrera en el país, y por último hay un escenario, digamos, gubernamental hacia los años 30 del siglo XX con el gobierno liberal, con una especie de liberalismo social, un poco con esa inquietud por traer una especie de lo que llamaríamos luego estado de bienestar. Entonces, cuando uno retrata como esos distintos escenarios de producción normativa, pues se da cuenta que hay distintos como ritmos e intensidades en esta historia. Entonces, además de que esta producción de formación del campo jurídico laboral en Colombia no fue monolítica, sino fue en bloque, también habría que decir que en esos distintos lugares tuvieron como sus distintos ritmos y sus distintas velocidades. Me explico. Por ejemplo, si uno mira el discurso jurisprudencial de la Corte Suprema, uno puede ver que el ritmo fue muy lento, casi que hasta 1940, en conflictos laborales en el campo, por ejemplo, pues hay un arraigo, una dependencia, digamos, muy grande con relación al Código Civil, ¿sí? Pero si uno mira el discurso obrero entre los años 10 y los años 20, hay un cambio rápido, un cambio mucho más veloz. Igual si uno identifica, por ejemplo, los discursos gubernamentales de los liberales en los años 30, pues las transformaciones, por lo menos ideológicas, si bien no institucionales, de incorporar normas, pero sí por lo menos ideológicas, también se dan de una manera mucho más veloz. Entonces, mi investigación radicó en identificar primero en mostrar que son distintos lugares de producción normativa, y en segundo lugar que esos lugares tienen distintas velocidades. Como tercera aclaración, yo además diría o establecería aquí una crítica frente al tipo de historiografía jurídica que se concentra principalmente en el derecho vigente de una época o en el derecho positivo de una época. Para mí fue muy importante encontrarme con ciertas fuentes primarias que venían de proyectos, es decir, de cosas que no fueron. Para mí fue mucho más, casi que podría decir que para mí fue mucho más importante identificar aquello que no fue que aquello que fue, es decir, aquello que se convirtió efectivamente en ley vigente, derecho positivo, porque en esos proyectos que se vieron interrumpidos, que no pudieron sancionarse, etcétera, o que no pasaron, digamos, la aprobación en el Congreso, etcétera, etcétera, ahí uno puede identificar preocupaciones, puede identificar cambios ideológicos, puede identificar representaciones. Entonces, para mí fue muy importante estos proyectos normativos que no vieron la luz, que no nacieron, digamos, como derecho positivo, o como legislación positiva. Pero, por otro lado, digamos, les hablé de que son distintos lugares de producción normativa con distintos ritmos e intensidades. Tampoco podemos decir que esta historia es una historia de dispersión, es decir, es una historia desordenada en la cual los jueces pensaban una cosa y los reformistas sociales otra y los obreros otra. No, pese a estos lugares diferentes, uno puede identificar que hay una especie digamos, de estructura de pensamiento jurídico o de conciencia jurídica, como lo llamaría Duncan Kennedy,
donde, digamos, existen unas especies de una especie de lengua común que hablan los distintos actores de una época y que condiciona sus discursos y prácticas. En ese sentido, el derecho laboral en Colombia fue producto de un cruce entre dos tipos de conciencias jurídicas que están a caballo entre el siglo XIX y el siglo XX. Por un lado, una conciencia jurídica clásica, que es una conciencia jurídica donde el Código Civil, la propiedad privada, la autonomía de la voluntad, al momento de suscribir contratos, la desconfianza de cualquier intervención estatal en materia de derecho privado, pues son el referente principal de este tipo de conciencia versus otra conciencia que surge entre los años 20, los años 30 del siglo pasado, que podríamos identificar como una conciencia jurídica social, donde hay una desconfianza del Código Civil como aquel código que podía resolver todos los problemas o todos los conflictos sociales, económicos y jurídicos de la sociedad, donde, por ejemplo, comienza cierta lectura antiformalista al momento de interpretar los textos normativos, donde, por ejemplo, hay una especie de trabajo de campo, de trabajo, si se quiere, lo va a llamar así, sociológico, para identificar los problemas, los conflictos en las regiones, ¿sí? Y ahorita les voy a hablar un poquito de eso. Y principalmente, y en términos nucleares, y mucho más pertinente para entender el punto de quiebra donde podemos hablar de derecho laboral, donde estas relaciones económico-jurídicas comienzan a verse como relaciones desiguales. Desde el siglo XIX era claro se tenía que eran relaciones desiguales, sin embargo, esas relaciones desiguales comienzan a tener relevancia jurídica y comienzan a diseñarse algunos dispositivos para equilibrar esas cargas hacia el siglo XX, en la medida en que la idea de dependencia o de subordinación comienza a entrar en los lenguajes jurídicos, por ejemplo, de la jurisprudencia, por ejemplo, de la doctrina y de los reformistas sociales. Entonces, aclaradas como estos asuntos pues de método, pues yo quisiera hablarles ahora un poco como de este contexto de que estamos hablando y por qué, y qué determina, por ejemplo, que se pase de un tipo de conciencia a otra, ¿sí? Lo que determina que se pase de un tipo de conciencia a otra tiene que ver con el contexto de la Colombia que va del siglo XIX al siglo XX. Con seguridad, el contexto peruano y el contexto latinoamericano en general tienen muchos puntos en común. Yo hablaré de Colombia, pero con seguridad, estos fenómenos también se vieron en Perú, también se dieron en otros países latinoamericanos. Entonces, yo creo que, bueno, en primer lugar, entre la Colombia del siglo XIX y los comienzos del siglo XX hay unas transformaciones políticas muy significativas. Desde el siglo XIX, digamos, hay toda una pugna por construir una idea de nación, ¿sí? Y en esa pugna por construir una idea de nación, uno puede identificar dos fuerzas, digamos, políticas muy importantes. El Partido Liberal y el Partido Conservador, ¿sí? Esas fuerzas políticas, digamos, se fueron en guerras civiles, estuvieron en guerras civiles durante todo el siglo XIX, hasta llegar, digamos, al último conflicto partidista dentro de esta lógica de la guerra civil, que se conoció como la Guerra de los 1000 días, de 1899 a 1902. Esa guerra, digamos, se da bueno, por muchos motivos, pero no que podríamos identificar aquí fácilmente, es que los conservadores logran hacerse al poder hacia 1885, 1886, y a partir de ahí se diseña una constitución nueva, que es la constitución que gobernó durante 105 años hasta la actual que tenemos ahora en el país, que es la de 1991. Entonces, esta constitución se diseña en 1886 y fue un proyecto republicano, centralista, peleándose con ese federalismo del siglo XIX
intenta unificar la nación, digamos, en términos institucionales, jurídicos, políticos, culturales, ¿sí? Entonces, ese es como uno de los efectos políticos que se deriva de este triunfo de los conservadores. Asimismo, es importante señalar que los conservadores, digamos, logran estar en el poder desde 1886 hasta 1930. Son varias décadas, 5 décadas de gobierno que se llama hegemonía conservadora, por supuesto con matices, con conflictos al interior del Partido Conservador, pero que donde los liberales, digamos, no tienen posibilidad por lo menos de hacerse a un gobierno fuerte, sino hasta 1930. Entonces eso va a ser muy importante para explicar estos cambios ideológicos que van a dar origen al derecho laboral en Colombia. Luego, uno podría identificar en términos del contexto colombiano que hay unas transformaciones económicas importantes que se dan, digamos, del paso de una estructura artesanal, protoindustrial, digamos, se van dando como unas especies de cambios tecnológicos, de desarrollos tecnológicos, donde se va a dar o a surgir, donde va a surgir una especie de una incipiente industria en el país. Y esta incipiente industria en el país, pues obviamente va a tener unos efectos en el tipo de relaciones sociales y jurídicas, digamos, que van a dar paso al derecho laboral en nuestro país, en mi país, en Colombia. Por otro lado, uno puede identificar otras transformaciones de tipo social, y es que esta incipiente industrialización va de la mano con la urbanización, ¿sí? Con un poco el paso de cierta estructura rural a una estructura más urbana. Estos cambios no son rápidos, pero se van haciendo muy evidentes hacia la segunda mitad del siglo XX. Entonces, hay un desarrollo industrial en las ciudades, en Bogotá, Medellín, en Barranquilla, y eso pues va, por ejemplo, a motivar el paso de mucha gente del campo a la ciudad. Entonces, lo que uno ve en los principios del siglo XX en Colombia es todavía una especie de estructura social todavía muy arraigada en el siglo XIX y que hacia el siglo XX, hacia comienzos del siglo XX, todavía, digamos, todavía vemos acá como ciertas lógicas artesanales o rurales en las ciudades. Y por supuesto, hay unos factores jurídicos que van a ser muy importantes para entender este origen y desarrollo del derecho laboral en Colombia, que es que el paso del siglo XIX al siglo XX va a estar determinado por el surgimiento de un referente normativo muy importante, muy significativo, que es el Código Civil colombiano. El Código Civil fue una especie de traducción que se hace del Código Civil napoleónico, que lo trae Andrés Bello, con algunos matices y con algunas especies de contextualizaciones, pero entonces Andrés Bello lo trae para Chile y de Chile pasa a Colombia. El Código Civil comienza a implementarse por estados, como les decía hace un momento, la organización, digamos, administrativa del país hacia el siglo XIX era federal, entonces comienzan a implementarse en los estados, pero es en 1887 donde eso se unifica, donde el Código Civil se unifica y se convierte, digamos, en una especie de Código Civil de la Nación en Colombia, digamos. Y eso también va a tener unos efectos porque la administración, por ejemplo, de justicia se va a unificar también, como un efecto de la Constitución del 86 y como un efecto de este Código Civil. Y esa unificación de la administración de justicia se va a ver, por ejemplo, en la función política que tienen las sentencias de casación de la Corte Suprema de Justicia, como el tribunal, digamos, de cierre, el órgano de cierre en el ordenamiento jurídico colombiano, porque lo que hace, digamos, la casación, pues además de unificar criterios jurídicos, pues de alguna manera es también unificar ideológica y políticamente
al país en términos de la resolución de sus conflictos, ¿sí? Unificar, digamos, las decisiones de los tribunales regionales. Entonces, hechas estas aclaraciones de contexto, y volveré sobre ellas cuando sea necesario, ya entonces, ¿cuáles son esas trayectorias que yo identifiqué en esta formación del campo jurídico del trabajo en Colombia? Entonces, en primer lugar, o como primera trayectoria, yo me encontré con las sentencias de la Corte Suprema de Justicia colombiana, principalmente las sentencias de casación, y cómo esta Corte Suprema de Justicia comienza a leer los conflictos laborales que se van dando en los contextos principalmente rurales. Entonces, aquí hay dos instituciones que me interesaron mucho para entender estos orígenes del derecho laboral. En primer lugar, algo que está en el Código Civil colombiano como contrato contrato de arrendamiento de predios rústicos, ¿sí? Es un contrato que fue muy usado, o ha sido muy usado en el país, donde, por ejemplo, un arrendador le renta a una persona, un campesino, una propiedad para que él viva, por ejemplo, en una hacienda, pero que al mismo tiempo trabaje para él, ¿sí? Entonces, un poco esa indistinción que da el Código Civil entre un derecho real acá y un derecho, una relación laboral, pues digamos, va a determinar los comportamientos y las decisiones de la Corte Suprema de Justicia. Porque entonces realmente este campo de distinción no se sabía exactamente cuál era la diferencia entre propiedad y trabajo. No se tenía claramente. Entonces, un poco lo que era un conflicto laboral, lo que uno ya identificaba como conflicto laboral, la Corte Suprema de Justicia lo leía como un problema sobre la propiedad, como un problema de arrendamiento, ¿sí? Por un lado. Por otro lado, en términos del contexto ya más social y económico, este contrato de arrendamiento de predios rústicos tuvo una función muy importante en la acumulación de la propiedad privada en Colombia. ¿Por qué? Porque si uno mira hacia el siglo XIX, había digamos, Colombia era un territorio, digamos, por explorar. Era un territorio, si se quiere, virgen en muchas de sus regiones, y comienza a darse un proceso de colonización por parte de campesinos. De los campesinos comienzan a cultivar sus tierras, a cultivar la tierra, digamos, a hacerse, digamos, ahí a una especie de propiedad. Sin embargo, en la medida en que ciertas regiones se convierten en regiones productivas, los empresarios y especuladores comienzan a presionar a los colonos, ¿sí? Para que les vendan, incluso en muchos casos con prácticas violentas. Y claro, al venderlos, entonces los dejaban vivir ahí, ¿sí? Pero suscribiendo un contrato de arrendamiento de predios rústicos. Entonces el colono pasaba de ser ese campesino libre que estaba trabajando sobre su tierra y a partir de ahí construyendo su propia producción económica, pasa a ser despojado, digamos, y a ser un trabajador, ¿sí? De estos nuevos especuladores, pero, digamos, sin derecho laboral, ¿sí? Si se quiere, esto sería, digamos, utilizando conceptos de Marx, la llamada acumulación originaria. Por lo menos en esta parte del siglo XX comienza así. Comienza con los procesos de despojo y expropiación de colonos, y a partir de ahí suscribiendo contratos de arrendamiento. Entonces, estos conflictos jurídicos ya propiamente judiciales, la Corte Suprema de Justicia comienza a verlos, primero los ve en la lógica, digamos, clásica del Código Civil, pero hacia la segunda mitad hacia la segunda década del siglo XX, me estoy refiriendo al año 15, al año 17, la Corte Suprema de Justicia comienza a cambiar un poco la mirada
y a ver esos conflictos como conflictos atípicos, ¿sí? Como conflictos que ya no son propios, digamos que pueden enmarcarse fácilmente en la estructura del Código Civil y de la propiedad, sino que comienzan a ver que esos contratos son contratos donde no es muy claro cuál es la posición de ese arrendatario que si bien está pagando un canon, pero por otro lado está trabajando, pero por otro lado el arrendador le permite gozar de la producción de esa partecita donde está viviendo, pero al mismo tiempo el arrendatario tiene ciertos deberes hacia este dueño de la tierra, etcétera, etcétera. Entonces la Corte Suprema de Justicia comienza a ver eso como contratos atípicos, ¿sí? Mi hipótesis al respecto es que ya hay una especie de, digamos, de cambio de chip, ¿sí? De cambio, voy a decirlo así, de transformación en la conciencia jurídica, en la cual ya esas relaciones que estaban digamos, que hacían parte de las dinámicas económicas y sociales de la producción rural en el país, comienzan a verse como relaciones laborales que empiezan a tener cierta relevancia por parte del ordenamiento jurídico. Sin embargo, pese a este cambio, esta transformación en la conciencia jurídica, no puede uno decir que los jueces o los magistrados de la Suprema Corte estaban hablando de derecho laboral. De hecho, esa constante remisión al Código Civil y tener que encajar con mucha dificultad estas relaciones atípicas dentro de la estructura del código Civil y el derecho civil terminan siendo muy contraproducentes, por ejemplo, para los arrendatarios, ¿sí? Entonces, casi que hasta el 40, el 35, el 40, uno va a ver esa remisión constante al código Civil. Entonces, eso es el contrato de predios de arrendamiento, contrato de arrendamiento de predios rústicos. En segundo lugar, hay otra institución que me parece muy importante en esta historia, y es el contrato de arrendamiento de criados domésticos. Este contrato es un contrato bastante atípico, incluso dentro de la racionalidad liberal. Si uno lee a Kant en la Metafísica de las Costumbres, Kant, cuando clasifica los contratos, ve este contrato y dice que es una especie de derecho real personal, en el sentido en que el criado es al mismo tiempo un sujeto, ¿sí? Kant no descarta que sea un sujeto con cierta expectativa jurídica, pero al mismo tiempo es como una especie de objeto porque hace parte del ámbito doméstico y el ámbito de la propiedad del amo, ¿sí? Entonces, mi hipótesis al respecto en estos tratamientos que le va dando la Corte Suprema de Justicia a este tipo de contratos es que ahí en esa figura encontró el concepto de subordinación que le va a servir para reinterpretar relaciones laborales en el futuro, en la segunda década y tercera década del siglo XX en Colombia. Es decir, el Código Civil y la doctrina reconocían que el contrato de arrendamiento de criados domésticos no era un contrato entre iguales, era un contrato desigual, era un contrato en donde había una subordinación, ¿sí? Y en tanto había una subordinación, el derecho y el Estado debían intervenir de cierta manera, ¿sí? ¿De qué manera debían intervenir en la lógica del Código Civil? Ellos intervenían, por ejemplo, restringiendo el tiempo de los vínculos. Es decir, no podía ser, por ejemplo, un contrato a perpetuidad, porque si era un contrato a perpetuidad, entonces ya eso iba a recordar instituciones que se habían superado y a las que no se quería regresar, como la de la esclavitud, ¿sí? Entonces hay unos controles por parte del mismo Código Civil y por parte de la misma jurisprudencia, en el sentido en que decían, este contrato no puede durar para siempre. Así se renueve, ¿sí? Así haya una renovación continua del vínculo, el contrato solo podía durar un año con posibilidad de renovarlo un año más, ¿sí? Con posibilidad de dos, pero cada vez que se acabara se tenía que suscribir otro contrato y otro contrato y otro contrato. Entonces, esa idea de subordinación, para mí, digamos, como hipótesis, en el paso del siglo XIX al siglo XX y en la segunda década
del siglo XX, va a comenzar a reinterpretar, a partir de ahí se van a comenzar a reinterpretar las relaciones laborales, cuando ese contrato, cuando esa subordinación, esa idea de subordinación comienza a salir del ámbito doméstico de la casa, es decir, para explicar solamente las relaciones de criados y amos, para explicar otros ámbitos de la producción, ¿sí? Otros ámbitos, digamos, donde ya se tenía claro que las relaciones económicas hacían que estos vínculos laborales fueran desiguales. Entonces, cuando comienza a explicarse de manera analógica para decidir en conflictos laborales, ahí, digamos, hay una transformación en la conciencia. Tanto es así que de manera explícita un jurista antioqueño llamado Fernando Vélez decía en su Tratado de Derecho Civil que había una aplicación analógica entre el contrato de arrendamiento de criados domésticos y la relación con los obreros, ¿sí? Entonces, de nuevo, no quiero llevar a equívocos. No es que eso ya fuera derecho laboral como lo conocemos, pero sí hay una especie digamos, de protoderecho laboral, o por lo menos de una primera explicación de las relaciones laborales que se da en este contexto de derecho civil, en este contexto de propiedad privada y principalmente rural. Y por otro lado, pese a que eso, digamos, cada vez la idea de subordinación comienza a ser utilizado en otros ámbitos distintos a los del criado, no obstante, hasta muy avanzado esta historia, es decir, hasta los años 30, 40, los trabajadores arrendatarios o criados, digamos, que entraban, que estaban en estos conflictos y que entraban a resolver la Corte Suprema de Justicia, quedaban completamente desprotegidos. No había una protección, por lo menos en los términos del derecho laboral, ¿sí? Un ejemplo con esto. Hace un momento les dije que una de las prohibiciones del contrato de predio, de criados domésticos, del arrendamiento de criados domésticos, era que no podía ser a término indefinido, ¿sí? Se considera, al contrario de lo que uno pudiera pensar ahora, que el contrato laboral a término indefinido es lo más garantista. En el siglo XIX, no, en el siglo XIX, un contrato a término indefinido, se entendía como un contrato a perpetuidad. Entonces, les decía que cada 2 años se terminaba el contrato y se comenzaba otro. Pues resulta que frente a ese tipo de contratos operaban unas prescripciones, ¿sí? Unas prescripciones a corto plazo. Pues resulta que cuando un trabajador, ¿sí? Trabajaba ya fuera como criado doméstico, como capataz en una hacienda, y, por ejemplo, digamos que trabajó 10 años, 20 años, y reclamaba, por ejemplo, los pagos que no hubieran hecho en ese contexto, pues entonces operaba la prescripción, entonces ya no podía reclamar esos salarios devengados, utilizando, digamos, el vocabulario laboral. Entonces ya no podía reclamar sus salarios devengados, entonces por lo tanto perdía sus derechos. Entonces eran figuras que, si bien reconocían ese aspecto de la subordinación, no podemos decir que tenían el ámbito de garantías que pueden identificar en el derecho laboral. Entonces, para mí esa fue una trayectoria muy importante que, como les decía hace un momento, va a una velocidad mucho menor, va a una especie de ritmo lento por esa dependencia del Código Civil. Luego, yo identifiqué una segunda trayectoria, que es la de algo que yo denomino la cultura política del artesanado. Esta cultura política del artesanado se va a definir por varias características. Entonces, con esto, un contexto importante, y es que no estamos hablando entre el siglo XIX y el siglo XX de un desarrollo industrial capitalista, como lo podemos ver, por ejemplo, en Europa, sino que estamos hablando de una especie de mixtura, de transformación mucho más lenta entre una lógica artesanal, ¿sí? Una lógica del artesanado por un lado y una lógica ya industrial. Entonces, en esta lógica del artesanado es muy común, que es para mí uno de los puntos más importantes del trabajo, es muy común que la idea de industrial y obrero no se entiende como lo podemos entender hoy en día con la idea de derecho laboral, como una especie de relación tensa de dos partes que
que están en una especie de antagonismo y que lo que hace el derecho laboral es tramitar esa relación, digamos, para evitar conflictos o para elevar al obrero, digamos, en una relación económica desigual, etcétera, etcétera, etcétera. En el contexto artesanal no se entendía así, sino que se entendía industrial y obrero de una manera indistinta. Entonces, por ejemplo, un obrero podía ser el más humilde de los artesanos, ¿sí? O podía ser, por ejemplo, un artesano medianamente próspero que ya tenía mano de obra a su cargo y que ya estaba comenzando a aplicar ciertas tecnologías, cierta electricidad a su taller y que ya comenzaba a ser una industria relativamente moderna en nuestro contexto. Y lo mismo industrial. Industrial podía significar ese próspero artesano o podía significar el obrero pobre, ¿sí? Entonces estas categorías en términos del lenguaje son indistintas, diferente a lo que va a pasar luego con el surgimiento del derecho laboral o el derecho social en Colombia, ¿sí? Entonces, eso comienza a cambiar en la segunda década del siglo XX, en tanto van a surgir nuevos sectores, nuevos agentes, principalmente en obras públicas, principalmente o en puertos, o en extracción, o en petróleo, o en enclaves por parte de empresas norteamericanas que llegan al país. Y esos nuevos actores ya no se van a identificar con los industriales, ya van a comenzar a entenderse como una especie de parte contradictoria frente a los industriales, comienzan a establecer una serie de reivindicaciones salariales, ¿sí? Y comienzan a distinguirse. Pero eso se debió principalmente a unas transformaciones económicas, a unas transformaciones productivas. Dentro de esta cultura de política del artesanado también hay una segunda característica que me pareció muy importante acá, y es la idea de proteccionismo. Mi hipótesis al respecto es que el proteccionismo del que se habla a comienzos del siglo XX, es un proteccionismo todavía muy anclado al siglo XIX. En el siglo XIX, los movimientos de artesanos fueron muy importantes en la reivindicación política de la protección de la protección de la producción interna versus o contra el libre cambio, ¿sí? o la libre exportación de productos que venían de Europa, que venían de Estados Unidos. Y este movimiento artesanal, digamos, exigía a los gobiernos protección en materia arancelaria, por ejemplo, que las importaciones vinieran con impuestos más elevados porque no se podía competir, o pedían, digamos, que hubiera una inyección de capital a estos artesanos. Bueno, esta idea de proteccionismo para mí fue muy importante en la medida en que no es muy claro, o sea, como en términos no podría equipararse a la idea de protección laboral del derecho laboral, porque digamos, dentro de esta prensa artesanal y obrera de la época, se entendía que en la medida en que se lograra la protección de una industria, eso iba a elevar inmediata y casi que mecánicamente la condición de los trabajadores. Entonces no hay una reivindicación salarial, ¿sí? No hay una reivindicación, digamos, de una identidad obrera propiamente dicho, sino que lo que se entiende es que en la medida en que la industria sea protegida por parte del gobierno, eso va a implicar necesariamente que los trabajadores eleven sus condiciones, es decir, tengan mejores condiciones de existencia, algo muy diferente a lo que vamos a pensar con el derecho laboral pues, digamos, desde los 30 y 40. La tercera característica dentro de esta cultura del artesanado va a ser el mismo Código Civil, ¿sí? Así como en la producción rural hay un arraigo con los contratos de arrendamiento, de predio rústico y de criados, aquí hay una figura que me llamó mucho la atención, que es el contrato de arrendamiento de obra material, donde se manda a hacer zapatos, digamos, se manda a hacer, digamos, es el contrato, es el vínculo jurídico propio de la lógica artesanal, porque el sistema de responsabilidades no pasa sobre el obrero, ¿sí? No recae, no es sobre el obrero, sino, por ejemplo, sobre
el destino, sobre el pago, por ejemplo, en caso de pérdida o de deterioro de la cosa que se va a confeccionar, digamos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, dentro de esta figura jurídica se establece si quien mandó a hacer los zapatos era el dueño de la materia prima o el dueño de la materia prima era el zapatero, ¿sí? Y eso iba a determinar un sistema de responsabilidades. Entonces, mi hipótesis al respecto es que esta cultura del artesanado estaba dependiente no solo por todas estas lógicas económicas y culturales, sino también por ese vínculo jurídico con el Código Civil y en concreto con esta figura del arrendamiento de obra, del contrato de arrendamiento de obra material. La tercera trayectoria que yo quise identificar aquí fue la trayectoria de lo que llamé yo los reformistas sociales. Estos reformistas comienzan a diseñar una serie de transformaciones legislativas, de códigos obreros, pero como lo identificaba, había una especie de arraigo al Código Civil, entonces lo que hacían era traer o trasplantar o transcribir más bien las instituciones de derecho civil a esos nuevos códigos de legislación obrera, ¿sí? De ahí fue muy importante, por ejemplo, la ley 57 de 1915, que fue la ley de accidentes de trabajo. Es una ley que siempre se identifica dentro de la historiografía del derecho laboral como la primera ley propiamente laboral, y en parte es cierto, porque es una ley donde identifica que el daño el daño no debe repararse dependiendo de la culpa, el grado de culpa del trabajador, sino porque está en un vínculo de dependencia donde está en riesgo constantemente. Entonces es una ley que uno identifica como una ley propiamente laboral, pero uno de los efectos de esto, o digamos una de las características de esto, es que esa ley, digamos en esa ley, no cualquiera era beneficiario de ella, es decir, solo un tipo de obrero era un obrero solvente por un lado y por otro lado un patrono solvente. Bueno, y mi cuarta y última trayectoria es la del gobierno liberal, que se da entre los 30. Yo les había hablado de una hegemonía conservadora que dura 5 décadas, pues en los 30 llegan los liberales, y yo creo que aquí hay tres características importantes para identificar ese nacimiento en términos ideológicos del derecho social o el derecho laboral en Colombia. Por un lado, una transformación en la mirada, es decir, una especie de trabajo sociológico que comienzan a hacer las oficinas generales del trabajo que surgen en 1923. En segundo lugar, una dinámica del conflicto donde, por ejemplo, los liberales comienzan a negociar, a intervenir directamente en los conflictos laborales que se van dando en varios sectores de la producción industrial, principalmente en enclaves, ¿sí? Y en tercer lugar, un sistema de los aseguramientos, donde se pasa de una idea de ahorro individual, es decir, de que el obrero por sí solo ahorre para su vejez o para la eventualidad de un accidente, etcétera, etcétera, a una especie de bolsa social compartida administrada por el Estado, donde empleadores y empleados o patronos y obreros comienzan a invertir, digamos, en esa bolsa común. Yo dejaría aquí, si hay preguntas, pues podemos ampliar y puedo contarles otras cosas de mi investigación. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado doctor David. Excelente exposición, clara, mencionan los participantes, esta experiencia comparada de las leyes, su trayectoria histórica, sus antecedentes. Muchas gracias, estimado doctor, una vez más, a nombre de la Federación Peruana Unificada de Abogados. Le mandan saludos ahí Dina de Chiclayo a través de la plataforma del Facebook Live que tiene la Federación, Nayeli Hernández, José Ernesto, Norma Muñoz y demás, Amanda Quispe, que lo están viendo a través de la plataforma de distintas partes del Perú, y también a los seguidores ahí que tenemos a través del mundo, del mismo país que usted nos visita, a todos los amigos de Colombia, Bogotá, que nos siguen día a día, a los amigos de Chile y de Ecuador, que siempre, como queda grabada incluso esta exposición, pueden revisarla en el momento que deseen, que son temas importantes para el derecho laboral y para toda la comunidad jurídica, ya sea para los abogados y estudiantes de derecho. Muchas gracias, doctor David.
Un abrazo desde la ciudad imperial del Cusco y desde Perú, que acá tiene siempre sus amigos de la Federación Peruana Unificada de Abogados. Ok, feliz tarde. Muchas gracias por la invitación.